ciclo de la Agenda Socialdemócrata, convocada por el Partido Independiente y el Espacio Abierto del Partido Colorado. La convocatoria para el día de hoy es Desafíos de la Política Internacional Uruguaya. Para eso hemos convocado a los oradores Sergio Abreu, Didier Perti, Gonzalo Pérez del Castillo y el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa. En el comienzo, las palabras de los anfitriones, el diputado Tabaré Viera y el senador Pablo Mieres. Diputado Viera, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, autoridades presentes, señor canciller, invitados que integrarán esta mesa, señoras y señores presentes, muchas gracias por venir a esta convocatoria, a esta invitación. Señor Intendente de Riviera, que lo veo llegar allí. Realmente es un gusto estar compartiendo esta mesa y este ámbito de diálogo con el Partido Independiente, con todos y cada uno de ustedes, con los amigos de Espacio Abierto y del Partido Colorado, pero con gente de distintas vertientes partidarias. La idea de hacer un evento en conjunto, que es lo primero que debe llamar la atención a muchos, entre el Partido Independiente y un sector del Partido Colorado, surge de varias conversaciones que hemos tenido con Pablo y con amigos del Partido Independiente y también con amigos de otros partidos. Muchas veces nos encontramos con que tenemos una cantidad de puntos de encuentro, puntos de coincidencia en el pensamiento, en propuestas incluso, en ideas de propuestas, entre sectores que estamos en partidos diferentes y muchas veces nos sentimos hasta más cercanos con algunos que con algunos sectores de nuestros propios partidos. Eso ocurre en todos los partidos y así lo hemos conversado. Lamentablemente, cada vez que hay un movimiento político se genera un hecho político que es interpretado o leído como un movimiento electoral. Y a veces esos pruritos, esos temores de que sea interpretado como temas meramente electorales, nos impiden hacer cosas que deberíamos estar haciendo. Y una de ellas es esta, buscar los puntos de coincidencia, de encuentro, más allá de lo electoral. Trascender las fronteras partidarias para encontrar puntos de coincidencia nos parece bueno, nos parece lindo, pero sobre todo nos parece necesario y responsable. Y creo que además es lo que pide la ciudadanía. En momentos en que aparecen dificultades, y vaya que hay dificultades en el mundo, en la región y en nuestro país, problemas, temas a solucionar, buscar esos puntos de coincidencia aún más allá de las fronteras partidarias me parece que es algo absolutamente necesario y compartido. Uno de esos temas son los temas vinculados a la inserción de Uruguay en el mundo, porque además eso nos da pie a otros temas que seguramente van a ser desarrollados y tratados en este ámbito que estamos proponiendo hoy, buscar una agenda común dentro de lo que denominamos la socialdemocracia. Sin entrar a la definición más fina de la socialdemocracia, creo que a nosotros como vallistas, a los socialcristianos, a los socialdemócratas, integramos una corriente de pensamiento que tiene puntos de coincidencia en este mundo, además, donde los extremos claramente han fracasado y donde hay que buscar soluciones a problemas sin esos extremos que fracasaron en el mundo, ideológicos. El rescate de las ideas del desarrollo con equidad, de la justicia social, nos parece, del rol del Estado, nos parece que son
puntos que hacen a una agenda que entonces trataremos de ir profundizando, desarrollando. Porque a partir de los temas de Uruguay en el mundo, de nuestras relaciones internacionales, de nuestra política exterior, de nuestro comercio exterior, a partir de allí se tiene que dar pie a otros temas que son nacionales, que son internos, pero que van juntos. No puede haber una política exterior que no esté en consonancia, adecuado a las políticas de desarrollo en distintas áreas. Si hablamos de apertura, algo que es un tema obviamente hoy en debate, hoy en el mundo la apertura económica es un tema central, las políticas de integración, los grandes bloques que se forman, son los grandes temas, los tratados comerciales, pero tiene que estar de la mano de una política de desarrollo. Si hacemos una apertura y después no tenemos lo que vender, entonces va de la mano de las políticas de desarrollo, las políticas de industrialización. Uruguay ha sufrido un proceso de desindustrialización muy importante. Entonces, si tenemos tratados de libre comercio, pero abrimos nuestras fronteras, pero no tenemos exactamente lo que vender, vamos a tener seguramente severos problemas. Por lo tanto, esa es la idea, esa es la intención, esa es la propuesta, escuchar las distintas opiniones y sacar los puntos en común. Hoy tenemos una mesa de lujo, sin lugar a dudas, donde además están representados expertos provenientes de 4 partidos, y la voz además del propio gobierno, y la opinión del propio gobierno en la figura del canciller, de Rodolfo, y espero que también del partido de gobierno, pero por lo menos del gobierno, y nosotros trataremos obviamente de estos encuentros abiertos, de sacar también las conclusiones y sobre todo de sacar puntos en común para nuestra propia acción parlamentaria. Y cuando lleguen las épocas electorales veremos qué sucede, hasta dónde se puede llegar, pero yo recuerdo que por lo menos va a haber una instancia en que necesariamente está dado que hay que buscar encuentros electorales, que son la segunda vuelta, el balotaje, que seguro que se va a dar en las próximas, no solo en la próxima elección, sino en próximas elecciones, con la realidad política que vive el Uruguay. Y es bueno que cuando llegue esa instancia puedan haber acuerdos que no sean simplemente contra alguien, sino a favor de un proyecto de país desarrollado y con justicia social. Muchas gracias. Senador Nieves. Gracias, Jaime. Bueno, buenas noches a todos. Me toca a mí saludarlos en nombre del Partido Independiente, decirles que estamos muy contentos de que estén todos ustedes por acá, de que esta convocatoria que resolvimos impulsar junto con los compañeros de Espacio Abierto tenga el eco que está teniendo. Nosotros sentimos que es muy necesario, muchas de las cosas que dijo Tabaré son totalmente compartibles. Uno siente de hace muchos años que hay coincidencias entre sectores de distintos partidos, entre dirigentes, entre figuras, que de alguna manera atraviesan transversalmente el sistema político y que son tiempos de cambio, tiempos de movimiento, tiempos dinámicos, en un país que en general es muy estable, pero que de vez en cuando tiene esos momentos en donde las cosas se mueven. Y nos parece que, como este es uno de esos momentos, es muy importante explorar las coincidencias que transversalmente pueden existir, y ese es el caso concretamente de lo que ha ocurrido entre Espacio Abierto y el Partido Independiente, es decir, la posibilidad de convocar a este ciclo que, como decía Tabaré, hoy empieza. Elegimos
un tema crucial para el futuro del país, que es la política internacional. En gran medida, un país como el nuestro, que es un país que depende de su apertura al mundo, que depende de su capacidad de vender sus productos al exterior, de insertarse en el mundo, ¿cuál es ese camino, esa política que tenemos que impulsar? Y la verdad que agradecemos enormemente la presencia de los 4 panelistas, particularmente del canciller de la República, de Rodolfo, de 2 ex cancilleres, Sergio Abreu y Diego Perti, y como yo le digo, nuestro canciller en las sombras, Gonzalo Pérez del Castillo. 4 figuras que tienen la mejor profundidad para discutir y reflexionar sobre esto que yo creo que es vital para el país. Pero es la primera, vendrán otras. Yo creo que el tema de la educación, el tema del desarrollo productivo, vamos a ir convocando y vamos a ir reflexionando, y yo diría vamos a ir construyendo coincidencias que yo espero, esto lo digo obviamente a título estrictamente personal, yo creo que hay un tiempo en la vida en que de una vez por todas los que pensamos parecido podamos sumar y votar juntos. Falta mucho para eso, el tiempo dirá, pero es necesario reflexionar y trabajar para ir construyendo esos consensos. Y en ese sentido, desde el Partido Independiente, la más cálida bienvenida a todos y la convicción de que este es un primer paso que nos alegra mucho darlo con los compañeros de Espacio Abierto, acá presente el intendente de Rivera, Marne Osorio, con el que hemos tenido la oportunidad de charlar, y tantos otros, y algunos otros sectores. Ha habido por allí algún otro grupo que también está interesado de vincularse. Quiero transmitirles también el saludo de Jorge Coronel, que está liderando un grupo allá en Cerro Largo, que no pudo venir por un problema personal, pero que adhiere, digamos, a esta idea de ir reflexionando sobre la cuestión del espacio socialdemócrata. Yo no me extiendo más, yo creo que lo importante ahora es escuchar a nuestros invitados. Muchas gracias por estar y prometemos seguir avanzando en esta línea. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Doctor Sergio Abreu, por favor. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación de la socialdemócrata, y coincido con la preocupación y el objetivo de que tenemos que trabajar en temas que nos puedan concentrar en el esfuerzo por coincidencias que hacen a la proyección de una política de Estado o una política estratégica nacional. Ustedes van a ver que hablo en general de más geografía, menos ideología. Es un poco la visión que tengo desde un punto de vista importante, porque ahora vamos a ver, nosotros no somos conscientes en general de cuál es la situación mundial y cuáles son los avances que se van produciendo. Estamos en una etapa de metamorfosis, no evolutiva. Del siglo XX, de las certezas, estamos en el siglo XXI de las incertidumbres. En un cambio de escala no civilizatoria, no política, pero donde tiene que estar, obviamente, la visión de lo que sucede en el mundo para que podamos entender qué vamos a hacer. Digo esto porque mi primera propuesta es que en el Parlamento se vaya a crear, como en algunos otros países, y todo en América del Sur, una comisión de futuro. Esa comisión de futuro tiene que ser bilateral, abierta, horizontal, y que permita a todas las partes de una sociedad poder verter sus posiciones, como son las academias, los empresarios, los actores sociales, pero sobre la base de que ese futuro sea también lo que tenemos que construir. Porque lo que tenemos hoy es una gran crisis del pensamiento. Y esa crisis del pensamiento hoy ya está fuera de las ideologías, se está planteando una globalización que necesitamos nosotros concretar en forma directa. Ya no existe más lo lineal, lo cartesiano,
y simplemente estamos tratando de administrar una tecnología y una innovación que va mucho más rápido y más avanzada de lo que pensaban en los últimos años. Cuando se creó la máquina de vapor, la revolución industrial, o el teléfono, todo lo demás, el tiempo nos daba para acompañar. Pero hoy todo lo que está sucediendo en la tecnología, en la ciencia y el conocimiento, muchos estados, mucha gente está fuera de esto. Y yo lo diría porque cuando el Parlamento, las instituciones y los ciudadanos no están al tanto de los avances modernos que se van produciendo en sus propias vidas, es cuando comienza a haber una separación clara entre lo que son las instituciones y lo que es las expectativas que se producen en gente y personas que necesitan determinadas respuestas y que a veces los países no las tienen. ¿Qué pasa hoy? Y vamos a ver, 2/3 del comercio mundial es intrafirma. Miren lo que estamos hablando, no es entre estados. 2/3 del comercio mundial es intrafirma. El 60% de los bienes exportados son semiterminados, se concretan en otros lugares. Y esto lo que significa que hay desarrollo de cadenas globales de valor que se van incorporando en bienes y en servicios en cada uno de los mercados de acuerdo a los costos o a la competitividad que le pueda otorgar determinado mercado a esa cadena de valor para insertarse en el ámbito externo. Hay un avance de la economía digital que ya está más allá de lo que nosotros podemos hasta comprender. Y por otro lado, sí es importante saber que hoy la apertura de la que nosotros podemos hablar no está vinculada exclusivamente a los aranceles. Todas las negociaciones que se producen hoy en el ámbito global a través de las distintas expresiones de megabloques y de bloques son precisamente regulatorias. Y son regulatorias porque responden a este mundo donde el avance científico, cultural, donde la tecnología va creando mucho más fuerza en las normas que regulan la protección de los que producen que los aranceles que antes protegían la producción de bienes en cada país. Y este tema es lo que nos está planteando hoy algo que es muy importante. Yo tuve el honor de presidir la ronda Uruguay del GATT. La terminamos con un gran festejo en Marrakech. Y pensamos que el multilateralismo lanzaba una expresión nueva. Todavía China no se había integrado, ahora integra la OMC, Rusia, ya más de 180 miembros. Y sin embargo tenemos una enorme crisis de multilateralismo. Solamente la ronda de Doha en 15 años tomó 2 decisiones muy pequeñas. Una, facilitación de comercio, que es casi simbólico, aunque importante, y la otra, la eliminación de los subsidios agrícolas, que no es todo, porque lo más importante acá son los apoyos directos, en la última conferencia de Nairobi del año pasado. Lo demás pasa todo por el costado. Y entonces estamos hoy con cerca de 700 u 800 acuerdos regionales, bilaterales, plurilaterales, no multilaterales, que van creando sobre la cláusula de la nación más favorecida la protección, digamos, de lo que van realizando para después, de alguna manera, ver si se puede multilateralizar con la enorme crisis con que el multilateralismo vive. Y estos acuerdos, por ejemplo, lo estamos viendo, el acuerdo de asociación transpacífica, el TPP, bueno, es muy criticado en muchos aspectos, pero sin embargo el TPP está incluyendo lo que nosotros tenemos que realmente ver, y que son los elementos que hacen a la nueva realidad de la economía internacional. La propiedad intelectual, las normas no arancelarias, las fitosanitarias, las sanitarias, la compra del Estado, los servicios, todo esto que es una realidad que va avanzando y en la que nosotros no podemos modificar, porque vuelvo a decir, ya no es el tema, el mundo de las ideologías, sino el mundo metamorfógico que va creando una nueva visión que no está enmarcado en lo que es un proceso evolutivo simple. Y entonces estos acuerdos son también estratégicos y van creando países como Estados Unidos o el TPP, los del Pacífico, y van aumentando y creando dificultades y
enormes perjuicios a los países que no están, porque todo lo que puedan realizar y las preferencias que se realicen entre ellos van a provocar perjuicios a otras economías. Algunas con mayor fuerza y otras con menor fuerza. Y entonces estos tres acuerdos mega regionales, yo los pongo como ejemplo, que es el Transpacífico, la Asociación Económica Regional Integral, que es el acuerdo asiático, donde obviamente la China trata de contrarrestar todo lo que es el TPP, porque es la estrategia de los Estados Unidos de tratar de realizar acuerdos preferenciales que puedan aislar el avance chino en todos los aspectos del comercio, y el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión de la Unión Europea con los Estados Unidos, que más allá de los tropiezos que tiene, va avanzando como todas las cosas que suceden entre los grandes bloques. El GATT no se cerró hasta que Estados Unidos y Europa no coordinaron su posición. Y eso es un tema que quizás se repita, quizás no, pero también es cierto que la fuerza que tienen los grandes bloques, los 2/3 del comercio mundial, se realiza en norte-norte, y los 2/3 del transporte mundial se realiza norte-norte. No digo que estemos en el hemisferio equivocado, pero por lo menos estamos en un hemisferio con otra visión y con otro protagonismo que tenemos que asumir, que es la realidad que tenemos que asumir. Yo voy a ir directamente a las propuestas, porque ¿qué es lo que tenemos nosotros? Yo sí fui uno de los fundadores del Mercosur, pero no quiero ser uno de los fundidores del Mercosur. Y el Mercosur, en realidad, es lo que quieren Argentina y Brasil. Y es lo que se ha proyectado durante mucho tiempo, profundizado en aspectos ideológicos que después terminaron desdibujando su personalidad. Pero el Mercosur, que para nosotros en el 48% del comercio habíamos llegado en la liberación en 1995, hoy tenemos la mitad. El 4% con la Argentina, con un déficit comercial importante, casi 3 por 1, y el 20% que exportamos al Brasil. ¿Cuál es la propuesta que yo le hago? El canciller está acá y sabe que lo hacemos con un espíritu constructivo. Muy bien, del Mercosur no nos podemos ir, pero este Mercosur no puede tener arancel externo común. Lo tenemos que eliminar. ¿Por qué lo tenemos que eliminar? Porque es absolutamente inocuo. ¿Quién lo perfora? El Brasil importa el doble del mundo de lo que importa Uruguay desde Manaus, sin pagar el arancel externo común. Exporta Manaus al interior del Brasil 30 veces más de lo que exporta el Uruguay al Brasil, sin pagar el arancel externo común, con una exoneración que comparte, entre otras cosas, con Tierra de Fuego, que son las dos excepciones que tiene. Así que si la perforación de este arancel externo común se realiza en forma importante por los países grandes, nosotros tenemos que decir, esto no es un tema lineal, no es una unión aduanera, quiero decir de que de los cerca de 800 acuerdos que se están realizando, solo 26 son uniones aduaneras, entre ellas algunas con dificultades prácticas europeas, africanas, y sobre todo la Unión Europea, que es unión aduanera. De manera que mi propuesta es el Mercosur sí, sin arancel externo común, con normas convergentes, aranceles ya lo tenemos casi de alguna manera rebajados, y todo lo que sea la convergencia normativa nos va a permitir seguir trabajando sobre este tema con la misma fuerza con que nosotros quisimos iniciar este tema. ¿Cuál es el tema que se ha cambiado? Ha cambiado Brasil y Argentina, aunque no queramos, Argentina y Brasil han cambiado y van a cambiar la filosofía. Y yo alguna vez escribí un tema sobre la vieja trenza, que es la vieja trenza lusitana porteña, que no es nociva en el sentido de que tiene que ser lo que Artigas planteaba con tanta fuerza, sino simplemente es una realidad. Brasil y Argentina, y ahí tenemos al ministro Serra, el nuevo ministro, que está primera visita la hace la Argentina, y después que de alguna manera van atando sus compromisos, después vienen a descender sobre lo que podamos hacer nosotros. El Uruguay no puede ser un carro de bomberos. El Uruguay no puede salir a apagar los incendios cada vez que se le produce un problema. El Uruguay tiene que tener iniciativas y propuestas. La inteligencia molesta, que es parte de nuestro patrimonio cultural. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Porque acá son propuestas. Y ahora viene la infraestructura. ¿Qué somos nosotros? Y somos o una bisagra o Gibraltar. Es muy sencillo. Como no nos podemos mudar,
la historia nos ha dicho que nuestra posición es cómo integramos en la Cuenca del Plata, con los ríos y la conectividad física, hoy el mundo de los servicios. El 70% de la economía brasileña hoy son servicios. Así que toda la protección y el desarrollo que Brasil ha querido desarrollar para toda su industria, puede ser que la haga, pero también es cierto que la tiene absolutamente comprometida, porque el principal socio comercial de Brasil es la China popular. Y no hay arancel que lo detenga, y así ha desmantelado todas las cadenas de valor y sobre todo el tema del cuero, textil, aunque muchos brasileños se han instalado en China para poder participar de este comercio internacional. Lo mismo sucede con la Argentina, pero ya con otro modelo de sustitución de importaciones que se trata de manejar de forma diferente, y con nosotros. ¿Y nosotros qué somos? La propuesta nuestra, la propuesta mía es, en la infraestructura tenemos el Tratado de la Cuenca del Plata del año 1970, por ahí más o menos. Ahí, yo creo que hasta la década del 60, el Tratado de la Cuenca del Plata. El Fonplata, que tiene un financiamiento, y después tenemos el Acuerdo de la Hidrovía de 1989. Tenemos los mismos problemas que antes. Todavía no hemos puesto a la hidrovía a funcionar con el interés de todos los países para que los terminales, las puertos terminales del Uruguay no tengan las dificultades que tuvieron hasta hace poco con nuestros hermanos argentinos, que nos tuvieron bloqueados los puentes simplemente por un ataque de bilis político de una presidenta o de un presidente. Y este tema, la propuesta es que el Uruguay dé la idea de crear un órgano de gerenciamiento político técnico de la hidrovía en sustitución de las autoridades tradicionales que tiene, para que concentre definiciones y proponga entre nosotros, con el Uruguay, un modelo de conectividad en el transporte multimodal que contemple nuestra visión estratégica. El ferrocarril, no existe puerto sin ferrocarril. Y no existe una conectividad física que no sea sobre los costos. Y la hidrovía tiene los costos más bajos, porque el transporte fluvial es el más barato, más los costos más altos que tiene el transporte terrestre, que el Brasil, por supuesto, los absorbe con financiamientos para poder facilitar, entre otras cosas, la salida de allá, de Manaus, de todo lo que es la producción hacia los puertos brasileños, obviamente, dejando de lado algunas de las inquietudes que tenemos en materia de lo que son las políticas de los medidas. En la energía es un tema muy importante, porque en el Uruguay, y aquí hay que reconocer un tema, ha existido un cambio de matriz, con un éxito importante, porque hoy tenemos 1.500 megavatios de generación eólica. Y miren qué dato. ¿Cuál es el objetivo de un país en general? Tener la autosuficiencia estructural de generación de energía. Y hoy el Uruguay es, en este momento, el que está en esas condiciones, cuando el déficit energético de Brasil y de la Argentina es manifiesto, a excepción del Paraguay, que tiene un excedente energético con dificultades muy fuertes en la transmisión. La propuesta es sustituir cooperación por integración entre represas y líneas de transmisión. Ustedes saben que Itaipú no le puede vender energía a Uruguay, que Salto Grande no le puede vender energía a Brasil, o que Yacyretá no le puede vender energía al propio Uruguay. Es decir, la integración que tanto hablamos energéticamente, no podemos crear algo en el que la matriz energética sea una complementación adecuada y no cada uno esté jugando en su propia chacra binacional o nacional. Nosotros tenemos hoy la suficiencia de autogeneración energética. Y la propuesta es simplemente decir, bueno, señores, vamos a trabajar en una matriz energética interconectada. La propuesta puede ser más técnica, pero la idea política siempre tiene que salir de nuestro país. Nosotros pasamos 5 años hablando del puerto de Aguas Profundas, de Aratirí y de la regasificadora. Ninguna de las tres están en la agenda hoy del país. Perdimos 5 años soñando entre cosas que no pudimos concretar. Y lo que tenemos que concretar son estos temas. El otro aspecto que es muy importante, la iniciativa del Uruguay, por eso estoy hablando de lo que es el nuevo mundo que se está planteando, hay temas de los inundados, los asilados, toda aquella gente y poblaciones enteras que están tratando de vivir mejor, pero que todavía no se pueden escapar al verticalismo de una administración o de una visión cartesiana y vertical.
acá en el medio ambiente, bien podría el Uruguay, porque ya tenemos un proyecto, de proponer también un protocolo ambiental de la Cuenca del Plata. Ese protocolo ambiental no es en contra de nadie, sino a favor precisamente de un equilibrio adecuado que nos va a permitir tener por lo menos la iniciativa y evitar aquellas reacciones o acciones de aquellos países que contaminan con sus plantas más que lo que nosotros podríamos hacer, que no lo hacemos porque está comprobado, pero que en función de su fuerza pueden tomar decisiones que a veces nosotros no podemos contrarrestar. Lo otro es la plataforma continental. Nosotros no sabemos la importancia que tiene hoy, lo digo esto a nivel parlamentario, político, ciudadano. Ustedes pregúntenle a cualquier ciudadano qué es la plataforma continental. ¿Cuántas villas tenemos y cuántas queremos tener? Bueno, tenemos 200, vamos a llegar a 320 con un trabajo que tenemos que hacer, que lo hemos hecho muy deficitariamente, en el sentido técnico, incluso en la expresión política ante las Naciones Unidas, porque tenemos que llegar a que todos los uruguayos sepan que no es que tengamos petróleo, puede ser una cosa importante. Es qué hacemos con la extensión de las 320 millas y cómo vamos a ver esa plataforma continental y cómo lo acordamos con Argentina y Brasil por los criterios técnicos. Pero lo tenemos que saber. El ciudadano tiene derecho a saber, no es un tema complicado y le va a cambiar la vida. Por eso, con este tema de la Comisión del Futuro, a mí me gustaría que empecé a estar viendo cómo podemos trabajar en estos temas, y yo les transmito esto, iniciativas puntuales y claras, que no sean un elemento de confrontación, sino la inteligencia molesta que el Uruguay tiene que desarrollar, porque todo va a depender de lo que nosotros podamos hacer y no responder después que los grandes países, los chicos o los medianos, o la agenda internacional de la tecnología nos imponga lo que nosotros no podemos administrar. Las ideologías son parte del pasado. La lucha de clases ya no existe más. La tecnología viene a tal rumbo que en 50 años todo lo que avance el conocimiento va a ser equivalente a los 20.000 años para atrás. Y si esto no lo administramos, no vamos a tener la capacidad de mirarlo. Ese es el gran tema, la reforma educativa, reforma del pensamiento del país. Cuando se trate de la reforma educativa, no podemos hacer una lucha por hacer más informados a los jóvenes, sino para que sean capaces de hacerse preguntas. Y cuando un joven se hace una pregunta, también se pregunta a dónde va él, a dónde va el país, dónde va su familia, dónde van sus valores y dónde va lo que puede rescatar para hacer una vida digna para todos los demás. Esta es mi propuesta, las ideas concretas y el gusto de estar entre ustedes, que siempre es un revitalizador, estas terapias de grupo que de alguna manera nos dan el ánimo para poder sentarnos con todos los partidos políticos, tener las discrepancias o las visiones distintas, pero sabemos que lo que nos está esperando mañana, a veces no lo sabemos, la metamorfosis del cambio que se está creando ya no es la certeza del siglo XX, sino la incertidumbre del siglo XXI. Muchas gracias. Doctor Didier Perti, por favor. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la presencia. Muchas gracias por la contextualización que hizo el amigo Mieres. Contextualización que naturalmente va muy lejos y que tiene obviamente puntos de contacto también con las expresiones de nuestro querido amigo el profesor Tabaré Vieira. Ese es el contexto. No, este no es un contexto técnico. Este es un contexto político. Yo hoy aquí no me siento Didier Perti experto en temas internacionales, aunque eso pueda estar en el disco duro. Me siento un colorado vallista, militante del pensamiento vallista. No necesariamente la militancia se traduce en las figuraciones, en las nóminas electorales. Hay otras formas también de militancia. Y por lo tanto participo en esta reunión con el espíritu de aportar desde esa visión política, desde ese belveder político, a esta mirada
en lo que puedan tener de común algunas fuerzas que, como se ha dicho con propiedad, atraviesan transversalmente el espectro conceptual del país. Sergio se ha referido con detalle a los aspectos que hacen al comercio, sus facetas, diría, internacionales, sus facetas infraestructurales, sus facetas de negociación multi o bilateral, etc. Yo me voy a centrar básicamente en los temas del entorno. Me voy a centrar en los temas del entorno porque hoy día, en este preciso momento, lo que más preocupa, creo yo, al ciudadano común, a todos nosotros, es ver cómo nos vamos a posicionar frente a los cambios profundos que se están ya en algunos casos manifestando y plasmando en documentos, el caso de Brasil y las declaraciones del 19 de mayo del señor canciller. La Argentina, que procesa acuerdos de una manera un tanto más alambicada, porque no sucede, diría yo, a una política exterior propositiva, sino a una política exterior que se ha caracterizado fundamentalmente por una posición antagónica con el llamado imperialismo del norte. En cambio, Brasil tiene esa continuidad que está muchas veces de manifiesto y otras veces está silenciada, pero que en definitiva es la continuidad de un gran Estado. Yo no puedo dejar de pensar en este momento que si Brasil se desalinea de esa asociación ideológica que se ha ido conformando en los últimos años, esto va a tener efectos evidentemente sobre lo institucional. No puede dejar de tenerlos. Si uno ve y lee entre líneas lo que dice el canciller Serra cuando dice en uno de los pilares, el pilar 7º de su declaración del 19 de mayo, junto con los demás parceiros, precisamos renovar o Mercosur para corregir o que precisa ser corregido, con objetivo de fortalecerlo, más que nada en cuanto al propio libre comercio entre sus países miembros, que además deben desear promover una prosperidad compartida, etcétera, etcétera, en vez de profundizar diferencias. Eso lo dice el canciller actual de Brasil. Corregir lo que hay que corregir. Pero cuidado, eso no nació ahora, cuando elaboramos bajo la coordinación del siempre recordado y respetado y admirado embajador Lacarte Muró, este programa del partido, porque todos tenemos programas, a veces hay partidos políticos que parecen referirse a su programa como si fuera una suerte de vademecum a lo que de los demás carecemos. Yo quiero decir que acá hay un programa, que acá hay un capítulo de política exterior, que acá hay base de política exterior y que muchas de las cosas que yo voy a decir esta noche en el espacio menguado que me han asignado tiene que ver con ese programa. Tempranamente sobre el Mercosur hemos dicho que el Mercosur tiene deficiencias. Las tiene desde su membresía hasta su funcionamiento. La tiene desde su contenido hasta sus objetivos. La tiene desde su calificación hasta su manera de insertarse en el mundo internacional. El Mercosur tiene deficiencias. En algún momento llegó a estar en una situación de crisis cuasi existencial. En este momento pareciera que la presencia interesada de Brasil y de Argentina en tomarlo al Mercosur con sus dificultades y ver qué hace con él, puede asegurar un tratamiento intensivo que nos salve de esa extinción. Pero frente a esto tenemos que estar preparados. ¿Cuál es el grado de preparación que podemos tener frente a una avanzada que seguramente tendrá el liderazgo de Brasil y al que Argentina seguramente, por ser un socio sumamente gravitante en su balanza, también seguirá? ¿Cómo se posiciona el Uruguay? Y esto es un tema político, esencialmente político. ¿Cómo bajarse de la ideología para subirse al pescante de la conducción económica
del comercio internacional, sin prejuicios, sin anteojeras, sin premiar la utopía como si la utopía fuera en definitiva el objetivo final de una organización internacional. El Mercosur es una asociación de tipo comercial, básicamente, así nació. Luego pasó al espacio político, por eso tiene incluso un protocolo que crea el Parlamento, y por eso tiene el protocolo de Ushuaia, que garantiza la democracia y el Estado de Derecho, y por eso tiene documentos relacionados con la cooperación a los países miembros a través del FOSEN, por ejemplo. Es decir, el Mercosur fue creciendo en membresía y en objetivos, pero fue decreciendo en su imagen original. Y ese decrecimiento de la imagen original y con ello de las expectativas que se habían creado, baja las acciones del Mercosur en todos los demás reductos. El Mercosur no convoca hoy como convocó en el pasado. Una idea fuerza central que acumuló el consenso pacífico de todas las fuerzas políticas. Y hoy, en cambio, aparece en el epicentro de una tormenta. Mercosur sí, Mercosur no. Y esa tormenta creo que tenemos la obligación de conjurarla, de disiparla. Mercosur sí, pero con cambios. Cambios institucionales, por ejemplo. El Mercosur se dio el lujo de no juzgar la ilegalidad de la suspensión de Paraguay. Y se dio el lujo de no juzgarlo alegando que carece de un instrumento orgánico, competente, con jurisdicción competente para hacerlo. El Mercosur se dio el lujo de editar un laudo en el año 2004 que dijo que el acceso a las carreteras que unen los puentes era ilegítimo. Y lo editó el laudo. Y en apelación se volvió a confirmar. Sin embargo, el Mercosur se dio el lujo de no articular mecanismos operativos para hacer cumplir ese laudo, de manera que el Uruguay sufrió durante años el cierre abrupto y unilateral de los puentes. El Mercosur se dio el lujo de mirar para otro lado cuando la Argentina nos planteaba su invocación de contaminación como si fueran algo así como una zona del norte europeo, cuando en realidad todos sabíamos que los vertederos sobre el río Uruguay y el río Paraná de nuestros amigos argentinos superaban con creces los vertimientos eventualmente contaminantes de nuestras plantas. Es decir, el Mercosur estuvo más atento a las declaraciones, a ese tipo de documento de la literatura política que hace parte del Mercosur ideológico, del Mercosur de la ilusión, y no del Mercosur real. El Mercosur real es el que nos demanda que tengamos más comercio, mayores posibilidades. Por ejemplo, el Mercosur no se abocó a revisar la decisión 32. 32 del año 2000, 3200 del año 2000. Han pasado 16 años. Y el Mercosur no se abocó a revisar una decisión que es la que justamente impide algo que el doctor Abreu señalaba. Impide claramente que podamos hablar con propiedad de una zona de libre comercio con regionalismo abierto. No hay regionalismo abierto. No es cierto eso. Eso hace parte de un discurso, pero no hace parte de la realidad. Entonces, aterricemos y veamos qué cosas se pueden proponer. Nosotros somos oposición, pero somos oposición, diría yo, concordante, si se puede hablar de esa manera. Coadyuvante, somos como las tercerías en el Código de Proceso, son excluyentes o coadyuvantes, la nuestra en este caso es coadyuvante. Coadyuvante, ¿por qué? Porque entendemos que la política exterior de Estado se nutre de los aportes de pensamiento y acción de los distintos partidos políticos. Y creo que el canciller ha tenido la inteligencia y la probidad de convocar a la oposición. Esto que estamos haciendo hoy, que hemos hecho ya en reiteración en su propia oficina, en forma periódica, regular, quienes estamos aquí presentes, no había sucedido con antelación. Y eso es de caballeros y de gente honesta reconocerlo, porque de otro modo se mimetiza el transcurrir histórico como si no hubiera personajes en él, cada uno con su modo de actuar, cada uno con su propia ética. En suma,
hay que revisar el Mercosur, su funcionamiento, su membresía. ¿Qué hacemos con Venezuela? Que no celebra los acuerdos que tiene que celebrar en el marco del Mercosur, que no sabe cómo salir de ese entuerto en el que hoy está, en que ella misma fijó las reglas de juego para la eventual revocación de un mandato y hoy se niega artilugios jurídicos de segunda clase para negar el recurso revocatorio. Uruguay tiene que estar siempre cerca de la libertad. El Uruguay no puede alejarse del Estado de Derecho. Es su esencia estar cerca de la libertad. Por lo tanto, cuando en un país socio del Mercosur pasa lo que pasa, Uruguay no puede tener duda de que es de procedencia absoluta la aplicación del protocolo de Ushuaia. Y no hablo de la Carta Democrática Interamericana para no elevarle el perfil y llevarlo al sistema interamericano. Lo dejo en manos del ex canciller Almagro, que tiene con el artículo 20 suficientes facultades para promulgarla. Pero en lo que hace al protocolo de Ushuaia, sí tiene el Uruguay como Estado miembro posibilidades ciertas de movilizar ese mecanismo. Yo voy a dejar por acá para cumplir, no sé cuántos minutos he hablado. Me quedan 7. La cantidad de cosas que puedo decir. Yo creí que no, creí que me quedaba mucho menos. 2. Que Venezuela va a ser el próximo presidente por ejemplo del Mercosur. Bueno, las formas indican eso. Ahora va a ser una presidencia un tanto acéfala, ¿no? Porque para presidir primero hay que ser presidente. El presidente efectivo, el presidente no contestado. Es decir, no estoy anunciando con esto un golpe, la palabra que se está usando con frecuencia inusitada en estos últimos días. Pero lo que quiero señalar, y creí que tenía menos tiempo, quizá el esfuerzo por hacer síntesis me llevó a ser demasiado sintético. Retomo el discurso, retomo la idea. Un Mercosur no alineado. 1. 2. Un Mercosur con controles de funcionamiento que garanticen la legitimidad de sus decisiones. Esto se llama contar con un órgano de contralor de la legitimidad de sus actos, que no tiene. 3. Un Mercosur que remueva el obstáculo de negociar con terceros países o asociaciones de países. 4. Un Mercosur que mire a la Alianza Pacífico. Ya es observador Uruguay, pero Alianza Pacífico no acepta que el Mercosur sea, porque no acepta organizaciones como observadores. Ahora, yo me pregunto, ¿Brasil tiene una disposición clara a acercarse en profundidad a la Alianza Pacífico? Me lo pregunto. Tengo mis dudas, porque en la Alianza Pacífico está México, y Brasil con México tiene liderazgos no laudados, que yo lo sufrí, vaya que lo sufrí en Aladi. Es decir, esos liderazgos no laudados siguen trabajando en Itamaraty fuertemente. Y si ustedes observan la declaración del canciller, es pro Itamaraty de una manera clara y categórica, con lo cual ya no habrá más lugar para esa diplomacia paralela que se había establecido bajo el gobierno del presidente Lula. Termino porque en definitiva no se trata aquí de usar el tiempo, sino de aprovecharlo. Y lo que digo es lo siguiente. La dinámica de los hechos nos impone no apegarnos a un esquema rígido. Sergio decía con razón que el mundo internacional muestra un permanente crecimiento de acuerdos que están haciéndose fuera del marco específico de la OMC, y el multilateralismo está en crisis. Claro está, para un país pequeño como Uruguay decir que el multilateralismo está en crisis es perder una de sus defensas, pero cuidado, el multilateralismo tampoco es la respuesta de la medicina ideal para todos los problemas. Y creo que en definitiva, y ahí comparto lo que Abreu también dijo, de que del Mercosur no nos podemos ir. Yo agrego algo más, no nos podemos ir por partes. Si nos vamos, nos vamos. Pero lo que no podemos decir es, nos vamos de la Unión Aduanera. Sí, si firmamos un nuevo protocolo que diga que queda en suspenso, el protocolo de Europreto, que la creó, aunque no funcione. Vale decir, sí, podemos hacer esto. Claro que sí que podemos, sí hay consenso para ello. Por eso veo con sumo interés un papel que en estos días me ha llegado a mi poder, que no sé, no le reconozco paternidad. Es decir, tampoco estoy en condiciones de hacer el ADN. Pero ese papel, si ese papel fuere cierto,
A mí alguna prensa me ha preguntado, y he dicho, es un papel. Ni siquiera sé si es un working paper, no lo sé. Sé que es un papel, que contiene ideas que abandonan un principio que fue matriz en el Mercosur y que fue freno de mano y no de mano, que fue nada más ni nada menos que el consenso. Porque prescinde del consenso, de la anuencia del Grupo Mercado, órgano ejecutivo según el artículo 10 del protocolo, y prescindiría, en su caso, del consenso del Consejo. Si ese papel se llevara a la práctica, habría sido una verdadera revolución al interior del Mercosur. Estoy anunciando, por lo tanto, y no soy precisamente especialista en mucho de tiempo, tiempos interesantes, como dirían los brasileños, muy interesantes. Muchas gracias. Ingeniero Pérez del Castillo, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo, inspirado por la introducción del doctor Perti, voy a abordar este tema desde un punto de vista estrictamente político. Como ya ha sido anunciado, yo he estado vinculado a las Naciones Unidas profesionalmente por más de 40 años, y desde esa perspectiva yo quería compartir con ustedes algunas constataciones, diría yo, más que conclusiones, de cómo ha ido evolucionando el mundo en estos últimos 50 años. Lo hago porque creo que es pertinente a los dos temas que estamos tocando hoy: la política exterior y la socialdemocracia. Primera constatación. El siglo XX, con sus guerras contra el fascismo y el nazismo, con la experiencia de la Unión Soviética y sus países satélites, con las dictaduras que asolaron la América Latina durante la Guerra Fría, si nos ha dejado una lección, es que la mejor, o al menos la menos peor forma de gobierno, es la democracia liberal. Democracia liberal, sufragio universal, elecciones libres, limpias, dirigentes que ocupan sus puestos por periodos acordados, de acuerdo institucional, gobierno de las mayorías, que respetan los derechos de las minorías. Es decir, un sistema de gobierno que, al decir de mi correligionario Heber Gatto, no pretende imponerle a la sociedad un modelo único que garantice su felicidad. Aquellos gobiernos que durante el siglo XX quisieron imponer su dogma para garantizar la felicidad de todos, terminaron garantizando la felicidad de muy poquitos y la infelicidad de muchos. La segunda constatación es que en el mundo se ha impuesto una economía de mercado, una economía capitalista. China sigue teniendo un partido comunista en el gobierno, pero practica el capitalismo de Estado. El capitalismo es un sistema complejo. Sergio Abreu ya dio algunas características de cómo es el comercio hoy día. También es cierto que en la última reunión de Davos se anunció que el 1% de la población en el año 2016 ya tenía más dinero que el 99% restante. Este no es el mundo que nosotros soñamos en Naciones Unidas, pero es lo que es. La tercera constatación es que la democracia liberal como sistema político solo ha resultado compatible con una economía de mercado, una economía capitalista. Ahora, como a nivel de los países hay gobiernos, los gobiernos regulan. Entonces tenemos capitalismo sueco, capitalismo francés, capitalismo uruguayo, capitalismo americano, que puede ser el de Trump o el de Sanders, no sabemos, que no es lo mismo, capitalismo de Singapur y de Panamá. Los países, las repúblicas del área socialista, que se autodenominaban democráticas y populares, no fueron liberales, no tuvieron economía de mercado, no prosperaron económicamente y se derrumbaron solas. La cuarta constatación es que aquellas democracias liberales que lograron progresar en paz y conseguir
altos niveles de desarrollo humano, fueron aquellas en las que sus partidos políticos principales lograron acordar un país objetivo, lograron definir las características básicas del país en que querían convertirse. Un país objetivo. Las democracias liberales, que no lograron este consenso y pretendieron avanzar en democracia con partidos políticos que apuntaban a países objetivos que eran sustancialmente distintos o contradictorios, terminaron comprometiendo su desarrollo, algunos su democracia y otros su capacidad de convivir pacíficamente. La quinta constatación es que si bien la civilización occidental sigue gozando de muy buena fe, de muy buena salud y en proceso de evolución, ha tenido que ceder espacios de su hegemonía a nuevas civilizaciones que vuelven a emerger, que ya eran importantes antes y vuelven a ser importantes ahora. Estas civilizaciones no son necesariamente liberales. Ya se están formando, como decían los antecesores, nuevos grupos poderosísimos, que son económicos, que son comerciales, pero que también son tecnológicos y culturales, con la dimensión religiosa de la cultura, y posiblemente militares. Ante estas nuevas formaciones, yo creo que un país periférico como el Uruguay, con o sin el Mercosur, tiene que tener una idea de cómo va a pararse frente a esta nueva realidad. La sexta y última constatación, prometo no constatar más cosas después de esto, es que hemos vivido los últimos 40 años un proceso, se aludía Sergio a eso también, un proceso de revolución científico-tecnológica acelerado que está lleno de sorpresas. Si a nosotros hace 40 años, si ustedes se acuerdan, los que están por aquí, ¿qué era una comunicación internacional en los años 60 o 70? Lo que costaba, lo que no se oía, lo que había que gritar. Si nos hubieran dicho que con un aparatito portátil, nosotros hoy día podíamos comunicarnos con nuestros hijos y nietos que están en las antípodas del mundo, no solo hablar una hora, sino que verlos, escuchar perfectamente, nos hubieran dicho, bueno, el que domine esa tecnología funde a cualquier empresa de telecomunicaciones estatales, empezando por Antel. Bueno, el aparatito está acá, Antel también está acá, y acá viene la sorpresa. La comunicación es gratis. Eso sí que no se lo imaginaba nadie. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a poder articular con el mundo del futuro, con un esquema analítico del pasado. No nos va a servir. ¿Qué podemos hacer? Muy poco. No podemos programar, no podemos planificar, no podemos hacer escenarios porque no sabemos. Lo que sí podemos hacer es estar con los ojos bien abiertos, los oídos bien atentos, y lo que no debemos hacer es cerrar los ojos y pretender que porque cerramos los ojos eso no está pasando. Eso sí está pasando y tenemos que tratar de participar si podemos en eso. Pensé que valía la pena enumerar estas circunstancias del mundo, porque es en ese mundo preciso y no el mundo de nuestra fantasía para el cual tenemos que diseñar una política exterior. Y nuestra política exterior va a ser un reflejo, como decía también, creo que Tabaré viera antes, de la política interior. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos discutiendo en política internamente en el Uruguay? En el Uruguay del siglo XXI estamos discutiendo de izquierda y de derecha, lo que es perfectamente legítimo e imprescindible, diría yo. Pero el guión con que lo estamos discutiendo es muy parecido al guión de los años 60 y 70. Parecería que en estos años, en que pasó de todo, no hubiera pasado nada demasiado importante como para tener que tenerlo en cuenta. Aquí vivimos bajo la consigna
de que el Uruguay está dividido en dos mitades. La izquierda, que sería el Frente Amplio, y la derecha, que son los partidos tradicionales. Y en términos de caudales electorales eso es cierto. Y si nosotros pudiéramos con un bisturí fino partir la sociedad uruguaya por el mero centro, capaz que queda la mitad a la derecha y la mitad a la izquierda. Pero lo que es fundamental, y nosotros no discutimos, es que si nosotros le preguntamos a los uruguayos, ¿cuál es el país en que tú aspirarías vivir? ¿Cuál es el país que te gustaría dejarle a los hijos o a los nietos? El 80% de los uruguayos describe un país objetivo bastante similar, con características fundamentales bastante similares. No tengo tiempo aquí para enumerarlas, pero podríamos tomar 20 características, quiero esto, y 20, no quiero esto. Y ahí está el 80% de los uruguayos. Quienes piensan que es necesario que venga un Pinochet oriental a poner orden aquí y poner los delincuentes en la cárcel, los trabajadores a trabajar, los maestros a enseñar, los estudiantes a estudiar, a como dé lugar, por las buenas o por las malas, no son más del 10%. Tampoco es más del 10%, creo yo, los que opinan que el Estado tiene que monopolizar todos los bienes de producción y tiene que haber un partido único que controle los tres poderes, los gremios, la prensa, la política cultural, y que derrame felicidad en una sociedad sin explotados y explotadores. Capaz que esos son un poquito más del 10%, pero con la yapa que me quedaba del otro, entre los dos, 20%. Es verdaderamente una pena que nosotros en el Uruguay no sepamos valorar esto, porque no es común a todos los países del mundo, no es común a muchos países de América Latina. Ahora, cuando yo digo estas cosas, en la radio o en lugares como acá, hay gente que dice, está negando o minimizando las diferencias entre la izquierda y la derecha. Entonces, la izquierda y la derecha no son lo mismo. Tienen prioridades distintas y defienden intereses distintos y contrapuestos en la sociedad. La confrontación en libertad de estas ideas da un proceso dialéctico que lleva a sociedades que aseguran buenas formas de producción, de comercio y de servicios, con niveles de equidad que que dan oportunidades, si no a todos, por lo menos a la gran mayoría. Esto que estoy diciendo no es una utopía, existe en la realidad, hay ejemplos. En nuestro país Uruguay objetivo, es una sociedad abierta al mundo, libre, democrática, naturalmente, en la cual se trata de luchar por obtener los máximos niveles de equidad posible. Es legítimo que haya una izquierda fuerte y una derecha fuerte. Es legítimo y es admisible que la lucha política sea dura y es admisible que la izquierda y la derecha se alternen en el poder. Eso también existe, en la realidad hay ejemplos. Lo que no es admisible y no funciona es que no exista un país objetivo, porque ambos bandos sueñan con utopías a las cuales no están dispuestos a renunciar. Entonces, la discusión entre la izquierda y la derecha es el bueno contra el malo, el creyente contra el no creyente, el fiel contra el infiel, en fin, yo contra el enemigo. Y con el enemigo no se puede construir nada, al enemigo solo hay que derrotarlo. Si la dirigencia política de un país en su conjunto no puede señalar el rumbo general al cual se debe ir el país objetivo, esa sociedad entra en parálisis y en bloqueo. Nosotros en el Uruguay tenemos dificultades
para empezar siquiera con la reforma del Estado, que es imprescindible. Tenemos dificultades con la educación, tenemos dificultades con la seguridad y también tenemos dificultades con la política exterior. Pero no porque nosotros estemos en desacuerdo con lo que está haciendo el ministro. Mis colegas ya lo han dicho, yo lo digo también, lo digo delante de él porque lo he dicho a sus espaldas varias veces y en la radio también. Nosotros pensamos que él está con los ojos muy abiertos mirando el mundo real y tratando de ir para adelante. Pero dentro de su propio partido sí tiene gente que no está de acuerdo con estas iniciativas. ¿Por qué? Porque tiene un modelo ideológico, tiene una utopía que no va por ese camino, va para este otro camino. Entonces, el problema con esa utopía, el problema con ese modelo ideológico, es que si nosotros pusiéramos los 193 países que son miembros de las Naciones Unidas y dijéramos, bueno, muy bien, a ver si nos podemos poner de acuerdo. ¿Cuál de estos 193 países, miren que hay para elegir, un verdadero tutti frutti hay ahí? ¿Cuál es el modelo? No existe en la realidad. Y si existe, yo no lo conozco. Ahora, en 1979, el dirigente socialista español Felipe González decidió abandonar el marxismo como ideología oficial de los socialistas españoles. 2 años más tarde fue electo por mayoría presidente del gobierno español. Ahí decidió permanecer en la OTAN. No era fácil, estábamos en época de Guerra Fría. Y decidió entrar junto con otros países en la Unión Económica Europea. Eso marcó ese rumbo y al mismo tiempo le dio a España 40 años de progreso económico y social en democracia y en paz. Algo muy distinto, pero similar, pasó con el socialismo francés de Mitterrand. Y también distinto, pero similar, pasó con el gran partido comunista italiano de Enrico Berlinguer, el líder del eurocomunismo. Los líderes de la izquierda europea entendieron que no podían seguir aferrados a sus utopías y debían ayudar a la construcción de la Unión Europea. ¿Qué era la Unión Europea? Una nación continental objetivo, sin la cual los países europeos no iban a poder seguir jugando en las ligas mayores. Bien. Es decir, que la política exterior de los países europeos marcó la necesidad de que la izquierda tomara un perfil socialdemócrata, con todo lo que ello implica. Pero no implica que la lucha política entre los liberales y los conservadores de un lado y los laboristas y socialdemócratas haya cesado. La lucha continúa. Algunos de ustedes pensarán que crear un espacio socialdemócrata en el Uruguay, donde para que un partido político aparezca necesita 50 años de incubación, es una utopía, yo que hablo de utopía. Y es cierto, pero yo les digo esto como respuesta. El señor Bernie Sanders, candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América, con el puño en alto dice que él va a hacer la revolución socialista. ¿Y cuáles son sus 2 caballitos de batalla? Educación gratuita hasta la universidad y salud gratuita para todos. Esos 2 caballitos de batalla forman parte de la plataforma política de nuestros 2 partidos tradicionales desde ¿hace cuánto? 100 años. 100 años. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Para mí, significa que el 80% de los uruguayos, frente amplistas, colorados, blancos, independientes, que aspiramos a construir un país objetivo que comparte ciertas características,
básicamente ya está en la socialdemocracia. Y lo que nosotros debemos hacer es organizar la oferta política, el menú de opciones, para que estos ciudadanos puedan emitir su voto expresando realmente lo que piensan y expresando sus auténticas aspiraciones. Muchas gracias. Ministro Noboa, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la concurrencia, por la puntualidad. A las 7 de la tarde estaba todo el mundo. Y yo estaba allí en el auto preguntando a ver si había mucha gente. La verdad es que a mí me gusta mucho esto de, como dice aquella canción que canta Ana Belén, poder sentarnos a conversar. Y en una parte dice algo así como sin destrozarnos. Porque me parece que el Uruguay tiene, como lo indica la convocatoria, desafíos muy grandes para adelante, que han sido planteados acá, con los que uno concuerda en términos generales. Yo cuando lo escucho a Sergio hablar de tratar de entender el mundo, obviamente que lo comparto porque es lo que trato de hacer. Cuando lo escucho a Didier hablando de las carencias del Mercosur, también las comparto porque las hemos planteado desde el día 2 de marzo cuando asumimos en el ministerio, y cuando lo escucho hablar a Gonzalo de democracia, de economía de mercado, de entender al mundo también, del acceso a tecnología, también comparto plenamente estos conceptos. Y a mí me parece que la tarea que yo tengo es, porque en primer lugar así me lo pidió el presidente, cuando me dijo, mira, yo quiero que seas el canciller, me dijo, quiero que la Cancillería tenga, más allá de sus roles tradicionales, del respeto al derecho internacional, de la solución pacífica de las controversias, de abogar por la paz, todas esas cosas que por los derechos humanos, más allá de eso yo quiero que le pongas mucho énfasis comercial a la Cancillería, y quiero que además la Cancillería sea lo más profesional posible. Y desde ese punto de vista es que yo me he abocado a tratar de estudiar y de entender la realidad del mundo, y el mundo es como es y no como uno desearía que fuera. Y esa es la primera constatación que nosotros tenemos que tener presente, porque la verdad es que si no, siempre vamos a estar equivocando los procedimientos para lograr lo que todos aspiramos, que es vivir en una sociedad mejor. Y a partir de ahí he comenzado, en primer lugar, a rodearme con los que saben. En segundo lugar, a rodearme con los que militan en otro partido, como esta mesa que está acá, que la hemos convocado en varias oportunidades, como la vamos a convocar ahora para el jueves. Están convocados para intercambiar un poco sobre el resultado del intercambio de listas de bienes con la Unión Europea. Y desde ese punto de vista, yo me siento satisfecho, porque además uno llega a un lugar como este y enseguida se arriman los amigos y los conocidos, y viene Tabaré Viera, y viene, y viene Pablo, y me dice, ¿cómo te llevan? ¿Cómo te llevan? ¿Cómo te llevan? Bueno, me llevan bien, yo qué sé, me llevan. Unos me llevan y yo llevo a otros. ¿Cómo te llevan? Porque parecería que me llevaran. Pero inmediatamente me dicen, bueno, estás bien. Está bien, vas bien. Bueno, son muy generosos. Pero yo lo que trato es de entender al mundo partiendo de la base de entender la globalización, por un lado, y de que la globalización además muestra una gran interdependencia física y tecnológica, y una gran interconexión entre todos los actores del mundo, diría yo. Que eso lo tenemos que usar desde el punto de vista del acceso a la tecnología como un insumo para mejorar nuestras posibilidades de desarrollo. Y eso es lo que todos, al fin y al cabo, queremos, ¿sí?
Y entonces cuando uno empieza a ver qué es lo que está pasando en el mundo, ve que en el mundo han pasado muchas cosas complejas y difíciles de visualizar hasta hace poco tiempo. Ha habido, en primer lugar, un descenso muy abrupto del comercio internacional en este siglo. Es el segundo que hay. El otro fue en el 2009, producto de la crisis del 2008. Pero este es más grande todavía. Entre el 14 y el 15 el comercio mundial cayó un 14%. Exactamente. Los escasos avances, como aquí también se ha dicho, en las negociaciones de carácter multilateral en el marco de la OMC, son también un síntoma evidente de las dificultades que tenemos. El crecimiento desmesurado de las barreras no arancelarias, estoy hablando de las fitosanitarias, de las sanitarias, de las laborales, de las medioambientales, porque bajar aranceles es relativamente fácil. Usted le baja los aranceles a cualquier producto, pero le encaja una norma sanitaria que le impide entrar con arancel cero a donde sea. Lo que decía Sergio también, la consolidación de las cadenas globales de valor, eso también es importante. El otro día me decían que el 80% no tiene nada que ver con las cadenas globales, pero me acordé ahora porque las cadenas globales están muy vinculadas a toda esa visión del del este asiático que se tiene, ¿no? Que uno pone una cosa, que Vietnam pone la otra, que Myanmar pone un aparato por acá y al final conforman un producto como el teléfono, como el iPhone, que China es el mayor exportador del mundo, pero se queda solo con el 3.9% del valor total del aparato, porque el resto va todo para atrás. Bueno, el otro día me decían en Ginebra que el 80% del arroz del mundo se consume a menos de 200 metros de la plantación. Gracias. La creciente relevancia de los países del sudeste asiático, en especial el empuje de China, el surgimiento de nuevos modos de integración, de espacios, de megacuerdos, como los que mencionaba Sergio, y bueno, y esa gran inestabilidad que tienen los precios de los commodities. Entonces, dentro para hablar de los acuerdos multilaterales, ahí hay un problema fuerte, grande, que es el obstáculo histórico que ha habido en el comercio internacional, que es el comercio agrícola. Ese es el principal escollo que tenemos, y como decía Sergio también, lo único que se logró en Nairobi fue la suspensión para los países desarrollados, además de subvencionar las exportaciones agrícolas. Yo creo que estas transformaciones del comercio mundial en los últimos 15 años, además están pautadas por la pérdida de credibilidad del sistema multilateral de comercio, por la proliferación de acuerdos comerciales preferenciales como nuevo patrón de las negociaciones internacionales y con la consiguiente pérdida de competitividad de nuestros productos más tradicionales, el cierre para Uruguay del sistema generalizado de preferencias, el CGP, con la Unión Europea y el año que viene con Estados Unidos. De la Embajada de España me mandaron un estudio sobre los 20 principales productos que Uruguay le vende a España, y con la pérdida del CGP, del Sistema Generalizado de Preferencia, solo mantenemos el nivel de exportaciones en 3 de ellos. Los demás cayeron todos. Después nos volvemos. Y bueno, y además de eso, permítanme una reflexión sobre el modo por el cual se aplica el CGP, que es pura y dura la renta per cápita, que es un disparate absoluto, pero es el método que tienen para graduarnos, como se dice, ¿no? Entonces, como tenemos más de $15.000 de renta per cápita, salimos de todas estas cosas, perdimos nuestra condición de país receptor de cooperación, pero sin embargo el CGP lo tiene la segunda potencia mundial del mundo económico, que es China, porque no llega a la renta per cápita, bueno, llega, está lejísimo, está en $4.000 anuales. Entonces, en ese sentido, a mí lo que me preocupa es ver cómo juegan los que compiten con nosotros. Esto yo ya lo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo. Y algunos ya me lo han escuchado y lo van a escuchar otra vez. Y entonces cuando uno mira qué es lo que vende el Uruguay, el 85% de lo que vende son bienes agroindustriales.
Nosotros no vamos a vender aviones, no vamos a vender autos, porque para vender un auto en $20.000 tenemos que importar $19.500 de materia prima. Entonces difícilmente nosotros podamos hacer otra cosa por algún tiempo que no sea esto, y esto hay que defenderlo porque además es parte de la estrategia del Uruguay, que tiene 3.300.000 habitantes y produce alimento para 30 millones. Por lo tanto, necesariamente hay que abrir las puertas y mirar hacia afuera. Y el rol de la Cancillería tiene que ser ese, abrir las puertas y que después atrás vengan los privados, haciendo las cosas que tienen que hacer. Muchas veces algunos se quejan del Tratado de Libre Comercio, como yo he escuchado, que con el de México no nos fue bien porque dejamos de vender, perdimos el mercado del queso. Pero no lo perdimos, nosotros lo perdieron los empresarios privados que vieron otro mercado que pagaba más y allá se fueron, ¿eh? Y ese lugar que dejaron en México lo ocupó otro. Esto es así y después cuesta mucho recuperarlo una vez que se ha perdido. ¿Cuáles son nuestros principales competidores en el mundo, sacándolos del Mercosur, sacando a Brasil, obviamente, que es un competidor, pero que estamos todavía en el paraguas del Mercosur, sobre el cual también tengo las mismas observaciones que han hecho aquí todos los panelistas? Yo creo que el Mercosur, que como lo dije el propio 2 de marzo, lo repito otra vez, hay que mejorarlo y hay que flexibilizarlo. Pero ¿cuáles son nuestros principales competidores? Son 4, básicamente: Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos? Bueno, ellos están buscando cómo insertarse mejor en los mercados donde venden esos productos. Entonces, por más que nosotros hagamos un acuerdo como ahora, estamos atrás del mercado de Japón para las carnes, para entrar con la carne vacuna libre de aftosa con vacunación, vamos a pagar, si nos habilitan, 39.8%, 39.5% de aranceles. Siempre y cuando levantemos esa restricción sanitaria, que es la más difícil de levantar, porque en definitiva, si usted dice que está libre de aftosa, desde el punto de vista cuasi científico, es irrelevante que sea con o sin vacunación. La cosa es que no haya actividad viral en el país de donde viene la carne, cosa que no es. Entonces, cuando nosotros entremos y logramos entrar en Japón, pagando ese arancel alto, Nueva Zelanda va a entrar con 0. Cuando el Tratado del Libre Comercio del Pacífico entre en vigor. Y Australia también, Estados Unidos también, y Canadá también. Y con flete más barato. Fíjese, yo el otro día lo decía Nadem, sé que Oberti y Abreu me escucharon. Lo digo, quizás alguno más sabía. Yo hablo de la tríada. La tríada son los 3 principales países que hay en ese tratado. Que son Estados Unidos, que es el primer importador mundial, Japón, que es el 5º importador mundial de bienes, y Canadá, que es el 10º. Bueno, Nueva Zelanda accede a los 3, los gana los 3 mercados con esa firma del tratado. A los 3, a los más importantes. Y Nueva Zelanda tiene tiene más ovejas que nosotros, tiene un nivel de productividad, porque de eso también hay que hablar después, mucho mejor que el nuestro, obviamente. Cada 100 ovejas que tienen los australianos señalan 117 corderos. Nosotros cada 100 ovejas que tenemos señalamos 70. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los países que compiten con nosotros? Están buscando maneras de acceder al mercado de formas preferenciales. Y ya han acordado las reglas sanitarias, fitosanitarias, las arancelarias, las laborales, las medioambientales, las de inversiones. Han arreglado todo. Ahora esto pasa a los parlamentos y se ratificará y empezará en funcionamiento dentro de 2 años aproximadamente. Y a partir de ahí se verá si se aceptan algunos otros países que ya han pedido, como Corea del Sur y algunos otros. Y a mí me preocupa que nosotros entendamos el mundo y el mundo es así, como es. Y entendamos también que hasta la propia producción de bienes tiene un componente muy importante de servicios en cada una. Los farmacéuticos, los alimentos, la construcción de maquinaria, de autos, tiene un importante componente de servicios que, según la OCDE, en algunos casos llega al 30% del valor del bien.
Porque para producir algo hay que transportar, hay que tener servicios contables, hay que tener servicios jurídicos, hay que tener servicios de cosecha, de siembra. No es que los bienes se desarrollan solos, se complementan con los servicios que cada vez son más importantes en el mundo entero. En el comercio nosotros nos perdimos una oportunidad, pero esa oportunidad necesariamente viene después porque no en forma plurilateral, sino quizás en forma bilateral y de la agenda de los demás, como dice Abreu. Nosotros ahora en la Unión Europea estamos negociando bienes, pero después vienen servicios y después vienen compras públicas. Y eso se hace bilateralmente. Entonces, cuando se dice que el Uruguay no está en condiciones de acceder a esas negociaciones, bueno, la verdad es que nos estamos disminuyendo de una manera bastante indigna. En Uruguay está en condiciones de hacer esas cosas y hay que preparar equipos y hay que hacer equipos. No por nada hay una sala en la OMC que se llama Julio Lacarte Moró, porque era un gran negociador y era un hombre experto en estas cosas. Y el Uruguay tiene esos valores. Lo que hay que hacer es fomentarlos, trabajarlos, promoverlos. Entonces, yo no les... esto del TTP, del TTIP, de la ASEAN, de la Alianza del Pacífico, de todos estos movimientos que se están haciendo, la verdad es que lo que nosotros tenemos que tratar de visualizar es su entendimiento. Tenemos que saber de qué se trata, tenemos que saber cuál es el impacto que va a tener. Les doy otro dato más, el último. Se estima que va a haber un incremento de comercio en el TPP, de comercio agrícola, de 8.500 millones de dólares anuales. De esos 8.500 millones de dólares anuales, los principales beneficiarios van a ser los países, obviamente, competidores nuestros. Pero además va a haber un desvío de comercio de 3.500 millones de dólares. El desvío de comercio significa que hay 3.500 millones de dólares que antes se compraban afuera de esos países que hoy forman el TPP, que se van a empezar a adquirir adentro. Y entre los que compraban afuera estábamos nosotros. Entonces, si no se quiere reconocer esto, bueno, no se reconocerá. El Uruguay siempre venderá carne, siempre venderá lácteos, pero lo vamos a hacer en condiciones mucho más desfavorables que lo hacen los demás. Y vamos a estar sujetos más bien a la demanda de los países y de los mercados menos exigentes. Y un país como el Uruguay, que tiene que basar su producción y su canasta exportable en la calidad, tiene que acceder a los mejores mercados, a los más caros, a los que pagan más. En cuanto al Mercosur, para tener un panorama también regional, a mí me parece que nosotros hemos hecho alguna cosa por el Mercosur. Nosotros conseguimos, bueno, primero planteamos la flexibilización, todos ustedes se acuerdan, toda esa discusión. Planteamos las dos velocidades en virtud de la realidad que se venía en la Argentina, que se vivía en la Argentina. Esa realidad cambió. Hoy no hay, hoy más que las dos velocidades se quiere una velocidad sola. Volvió a cambiar de vuelta ahora con Brasil. Vamos a ver cómo se desarrolla. Pero nosotros impulsamos con mucha fuerza un sinceramiento del Mercosur, así lo definíamos. Sinceramiento y flexibilización. Y ahí, a nuestra instancia, se adoptó la decisión 2315, que tenía el objetivo de elaborar un plan de acción para levantar todos los obstáculos de comercio intrazona, que eran las barreras administrativas, sanitarias, las medidas de efecto equivalente, porque hay muchas medidas que tienen el efecto de un arancel. Por ejemplo, cuando un Estado decide darle beneficios, un Estado de Brasil o una intendencia del Uruguay o una provincia de la Argentina decide darle beneficios fiscales. Las intendencias del Uruguay son más pequeñas y lo miro a Marne y yo fui intendente y tenemos poca posibilidad de pasar allá de la contribución inmobiliaria, es una cosa menor. Pero los estados brasileños tienen mucha fuerza como para, y muchas posibilidades de dar muchos beneficios. Bueno, esas son las llamadas medidas de efecto equivalente, que hace que una industria se
instale en un lugar a costa de beneficios estaduales muy fuertes en detrimento de algunas otras. Lo del Mercosur, a mí me parece que estamos en un momento como para no digo relanzarlo, porque la verdad es que se ha relanzado tantas veces que tengo temor de usar ese término. Pero sí, que se vuelva un boomerang. Pero la verdad es que hay indicios de que podemos mejorar el funcionamiento y estamos trabajando en eso. Nosotros tampoco nos vamos del Mercosur, nuestra plataforma es el Mercosur, y de ahí tiene que ser, como se ha dicho tantas veces, el trampolín que nos lance al exterior. Lo que ha fallado, y todo el mundo lo reconoce, hasta nuestro propio programa que también lo tenemos, lo que ha fallado es la inserción externa del Mercosur. El Mercosur tiene muy pocos acuerdos comerciales con el resto del mundo. Tiene con Egipto, tiene con Israel, tiene con la Autoridad Palestina y ahora entró en vigencia, tiene con India, pero estos son preferencias fijas, unas 400 líneas de cada lado, y ahora entró en SACU, los países del sur de África. Ahí en el Mercosur nosotros también tenemos que actuar con mucho realismo. Yo comparto plenamente esto de que el arancel externo común no existe en el Mercosur, porque por este motivo que habló Sergio, de que la zona franca de Manaus le vende 40.000 millones de dólares a Brasil. Es decir, trae los insumos, produce sin impuestos y los vende adentro de Brasil. Nosotros no podemos hacer eso. A nosotros no nos dejan hacer eso. Y además nosotros mismos pedimos perforar con la admisión temporaria, con todas nosotros mismos pedimos perforar ese arancel externo común. Entonces, pongamos el esfuerzo en hacer una zona de libre comercio, como lo planteamos el 2 de marzo. Hagamos que se levanten todas las barreras, todas las restricciones, que se pueda comerciar y que podamos volver otra vez a tener el mismo nivel de intercambio que teníamos cuando empezó el funcionamiento del Mercosur. Pero hoy hemos caído a menos del 25%, hoy estamos en el 22% de ventas del Uruguay a la región. Y el resto se vende afuera, y se vende afuera pagando aranceles, pagando 600 millones de dólares por año. El Uruguay tiene que pagar para entrar en todos los mercados, porque no tenemos acuerdo con casi ninguno. Entonces, ese es el mundo que yo creo que tenemos que entender, que no es como nosotros quisiéramos, que no existe el comercio solidario. Puede haber actos de solidaridad, pero no hay comercio solidario. Puede haber actos de solidaridad y creo que debe haberlos, con países que pasan dificultades, con países que tienen problemas, el Uruguay ha dado alguna muestra de eso, obviamente, ha perdonado deudas, ha condonado deudas, ha traído refugiados, en fin, hay actos de solidaridad, pero no existe el comercio solidario. Ahí te pagan, lo menos que quieran pagarte, van a pagarte. Y uno tratará de sacar lo más que pueda, pero solidaridad es difícil. Esa es parte de la realidad. Nos gustará o no nos gustará, pero es así. Entonces, si nosotros entendemos que el mundo es así, y si estamos de acuerdo en eso, me parece que existe una gran oportunidad para proyectar al Uruguay hacia adelante, teniendo como objetivo, porque este objetivo lo tenemos todos, es de que mejoren las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Y ese es el objetivo final al que todos aspiramos. Y las relaciones internacionales son un instrumento para eso, porque yo las defino como el instrumento que tiene el Estado para representar, defender y promover el interés nacional fuera de fronteras. En eso estamos. Gracias.